Esta mujer trata de acomodar su maleta, pero está demasiado débil para ponerla. Y en ese momento Paul pasó y se ofreció a ayudarla. Victoria sintió pena por ella, pero cuando vio la cara de Paul, se quedó atónita. De repente, el tren se puso en marcha. La inercia hizo que cayeran. Victoria coge el billete de tren y se lo da al hombre. Pero cuando se levantó, le vomitó encima. Paul tuvo que ir a lavar la ropa. Para cuando Paul terminó, Victoria se había quedado dormida. Cuando Paul se despertó, Victoria ya se había ido. Poco después, Paul se apresuró a coger el autobús. Después de subir al autobús, el olor del cuerpo de Paul hizo que los pasajeros se taparan la nariz. Descubrió que Victoria también estaba en el autobús. Victoria vio a Paul y se disculpó por lo que había pasado antes. Paul aceptó sus disculpas. Durante la conversación, Victoria se enteró de que había confundido los billetes de tren, así que el horario de Paul se desordenó antes de llegar a coger el autobús. Pero Paul simplemente sonrió y la perdonó. A mitad de camino había dos chicos malos. Se sentaron al lado de Victoria. Cuando subieron al autobús, se presentaron con ella. Victoria no estaba interesada en ellos. Terminaron coqueteando con ella de nuevo. Paul no pudo soportarlo. Les dijo que pararan, pero ellos querían pelear. No sabían que Paul sabía defenderse. Paul los puso en su lugar. Entonces a Paul y a los tipos malos les pidieron que bajaran. Y como Victoria siguió en el autobús, Paul solo puede caminar hacia el destino a pie. Pero mientras caminaba, la volvió a encontrar. Esta vez se presentaron el uno al otro. Paul se sorprendió de que ella estuviera aquí. Resulta que Victoria estaba cerca de casa, pero estaba abandonada y embarazada. El padre de Victoria es una persona anticuada y testaruda. Si el padre de Victoria viera que no trae a su marido de vuelta, la regañaría. Paul sugirió que podía traer de vuelta a un marido. Dejaría una nota al día siguiente diciendo que la había abandonado. Victoria sabía que podría ser posible, pero nadie quería hacerlo. De repente, Paul la detuvo. Dijo que estaba dispuesto a ayudar. En el camino Paul habló de lo que quería hacer después de salir del ejército. Quería luchar por un hogar que no fuera demasiado atrevido y acogedor. Un jardín con perros y niños jugando y un trabajo decente. Victoria seguía estando agradecida a Paul, pero Paul no solo la ayudaba a ella, sino también a su hijo. A medio camino de la casa de Victoria. A este lugar lo llaman el País de las Maravillas. Paul abrió la caja, tomó un anillo del chocolate y se lo puso a Victoria. Leo también tomó uno y se lo puso a sí mismo. De repente oyeron un ruido. Paul y Victoria se escondieron. Alguien se acerca a ellos. Vuelve a casa después de un largo viaje, pero el padre le apuntó con su arma. Resultó ser porque la hija había traído a casa a su marido. El padre de Victoria era anticuado y tradicional. Cuando llegó a casa, llamó a su familia para mostrarles lo que su hija había hecho. Primero, la madre saludó a su hija. Entonces la amable abuela abrazó a su nieta. El padre les dijo a todos que Victoria se había casado a nuestras espaldas. La abuela felicitó a su nieta. En ese momento llega el cabeza de familia. El abuelo. El padre estaba enfadado por haber traído a casa a un hombre extraño. Paul es un vendedor de chocolate. La familia se sorprende al saber. Vieron la caja de bombones del hombre. El padre pide un comentario al cabeza de familia. El abuelo mira a Paul y le da la bienvenida a la casa. El padre de Victoria se enfada aún más cuando escucha esto. El abuelo quería chocolates. Paul se apresuró a abrir la caja. El abuelo tomó uno y se lo dio a su hijo. El hijo se fue enojado. El abuelo lo probó y pensó que estaba delicioso. Por la noche, la familia se sentó a cenar. Después de agradecer a Dios por la comida, el abuelo deseó felizmente que todos tuvieran buen apetito. Victoria le dice a Paul: esta sopa de calabaza es la especialidad de la abuela. Paul lo probó y le pareció muy bueno. La abuela sonrió con alegría. El grupo comenzó entonces a interrogar a Paul sobre su situación. Cuando descubrieron que Paul era huérfano, la cara de todos cambió. La familia de Victoria tiene una historia de 400 personas. Era una familia local prominente. El hombre se entristeció al escuchar esto. Sale solo para aliviar sus sentimientos. En ese momento, Victoria sale a consolar a Paul. Paul se lamentó. Deseaba un hogar como este. Victoria siente que siempre le dijeron lo que tenía que hacer mientras crecía. Paul cree que tener una familia es lo mejor, pero aún no sabe lo que le espera. Paul entendió el enfoque del padre de Victoria. Paul tenía 8 horas antes de salir. Esa noche, Victoria durmió en la cama. Paul dormía en el suelo. Por la mañana, Paul estaba listo para salir con sus maletas. De repente, el abuelo lo detuvo. Quería más chocolate. Después de un rato, pidió los chocolates de Paul. Tomó uno. Sabía muy bien. El abuelo le mostró a Paul sus terrenos. Todas sus uvas vienen de aquí. Le dijo a Paul: a partir de ahora ya no eres huérfano. Esta es su casa. Pero Paul todavía quiere irse. El abuelo suspiró de repente. Eres el tipo de hombre que mi hijo dijo. Que eras un hombre irresponsable. Son días importantes. Si se fuera, estaría abandonando a Victoria. Paul decidió quedarse unos días más. Eran los días de la vendimia. Victoria se alegra de que Paul no se vaya. La familia comenzó a cosechar uvas. Victoria enseñó a Paul el arte de la vendimia. Paul incluso compitió con el padre para cosechar las uvas. Al final, el padre de Victoria suspendió el concurso. La aprobación de Leo se reforzó aún más. La familia se divierte. Después de recoger las uvas, todos vertieron las uvas en una gran cuba. Entonces las mujeres casadas fueron enviadas adentro. Las uvas hacían mejor vino cuando eran pisoteadas por pies humanos. Las mujeres bailaban, y finalmente Paul fue puesto allí también. Con la música única, Paul y Victoria se enamoran el uno del otro. Pero Paul se da cuenta de que está casado. Estaba listo para ir a casa. Paul acababa de volver a casa. Su mujer sacó los papeles del divorcio y le pidió que los firmara. Paul firmó los papeles con desagrado, pero justo cuando bajó las escaleras, su esposa le preguntó si estaba bien. El hombre sonrió felizmente porque por fin era libre.
Corrió hacia Victoria. Se había enamorado de Victoria antes. Nunca había sido capaz de expresarlo porque había sido restringido. Así que Paul finalmente llegó después de un largo viaje, pero en su lugar vio al padre de Victoria sentado con una cara triste. Sabía que Victoria y Paul le habían mentido. Paul estaba casado y el bebé de Victoria ni siquiera era suyo. Paul dijo que si Victoria lo aceptaba, trataría a su bebé como si fuera suyo. Pero al padre de Victoria le invadió la ira. No le gustó lo que dijo Paul y se peleó con él. Fue entonces cuando vino corriendo el padre de Victoria. Tiró la lámpara de parafina de su mano. Como era otoño, las vides se incendiaron. El fuego se extendió instantáneamente. Paul trató de apagar el fuego, pero el fuego era incontrolable. El viñedo estaba en llamas. No había nada que pudieran hacer. Al día siguiente, el viñedo se quemó. Todos estaban cubiertos de ceniza. El padre de Victoria en realidad quería mucho a Victoria, pero no sabía cómo demostrarlo. Le pidió a su hija que le enseñara. Todo el mundo estaba muy triste. El abuelo se lamentaba de que todo había desaparecido. No había ni una sola raíz de uva. El viñedo también había desaparecido. Pero entonces Paul pensó en algo. Él mismo corrió hacia las colinas. Corrió al lugar donde su abuelo lo había llevado antes. Vio que solo quedaban raíces. Usó toda su fuerza para sacar las raíces. Lo trajo de vuelta para mostrarle al padre de Victoria. El padre de Victoria cortó una raja con su cuchillo. El árbol seguía vivo. La multitud rió con esperanza al ver la viña. Aún no estaba muerta. Pueden empezar de nuevo. El padre de Victoria le dijo a Paul que estas eran las raíces de nuestra familia. También son tus raíces. Cántalo y tendrás una nueva vida. Pero Paul no sabe cómo cantarlo. Entonces deja que te ayude. Paul sacó el anillo de chocolate del principio. Y así Paul y Victoria vivieron felices para siempre.